Ahora, vamos a analizar el delito de secuestro. Primero vamos a analizarlo en nuestro Código Penal y después lo clasificaremos. Hacerlo un poquito más grande, que no lo veo. Ahí está. Lo aprecien bien en su pantalla. Secuestro. Vamos a analizarlo. 259, artículo. Al que por cualquier medio prive a otro de la libertad, ojo, con el fin de obtener rescate, ¿sale? Fíjense, la privación de la libertad era privarlo de la libertad, obligarlo a ejecutar alguna actividad lícita o ilícita, obligarlo por medio de la violencia a ejecutar una. A diferencia del secuestro, en este caso el secuestro, el fin de este secuestro o de esta acción va a ser pedir rescate, obtener un rescate económico, o causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con este. En esta situación se le va a imponer de 30 a 60 años de prisión y de 700 a 5,000 días multa. El hecho de secuestrarlo y como lo dice el 259, causarle daños a esta persona que lo estamos privando de la libertad, le causamos daños o pedimos un rescate o derivado de esta privación de la libertad, causemos un perjuicio al que tenemos privado de la libertad o a una persona relacionada a se va a entender como secuestro. Y si se dan cuenta, hay una imposición de una pena de 30 a 70 años de prisión. Si sacamos la media, son 7, 8, 9, 10, son 50 años de prisión de un cálculo medio. Bueno, indiscutiblemente no alcanza fianza. Aquí lo importante es que son 50 años. Una persona que se dedica al secuestro debe tener, pues ya la malicia de tener entre 40 y 50 años. Supongamos que tiene 40, lo mínimo. Pensando en esa situación, hay quienes lo tienen menos. Ahora, 40 más 50 años mínimo son 90 y eso mínimo. Imaginen esa situación. Ahora, dice, la pena señalada en el párrafo anterior se atenúa o se agrava en los términos de la siguiente fracción. Entonces, maneja atenuantes que van a atenuar, debilitan la penalidad o van a agravan el castigo. Primero, al que sin haber recibido, ojo, al que sin haber recibido rescate, pusiere espontáneamente en libertad al secuestrado antes de 48 horas, cuando no le haya causado ningún daño o perjuicio ni a la persona relacionada con se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y bueno, de 100 a 1000 días multa. Fue privado de la libertad, identifica rápido, lo deja en libertad dentro de las 48 horas a que fue privado de la libertad. Ojo, de 2 a 6 son 6 y 2, 8, la mitad, 4 años. Puede existir una atenuante, obviamente que reducen la pena y pues tiene un beneficio, por eso es una atenuante, ¿sale? Tienen esa ventaja. Ahora, 2. Al que sin haber recibido rescate pusiere espontáneamente en libertad al secuestrado antes de 5 días, o sea, dentro de la misma semana, cuando le haya causado lesiones de las previstas en la fracción primera del 237, bueno, las que tarden en sanar menos de 15 días, dice este 237, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión. Bueno, aquí ya son 13, la mitad son
6.5, 6 años y medio de cárcel. Ya no tienes derecho a libertad bajo caución. Por consiguiente, ya es si bien es un delito grave, pero ya no ameritas libertad bajo caución. Pero sigue siendo un atenuante. Son básicamente 6 años de cárcel. 3. Al que sin haber recibido rescate pusiera espontáneamente en libertad al secuestrado antes de 5 días, pero haya causado lesiones en la fracción 2, las que tardan en sanar más de 15 días y que amerite hospitalización, si no mal recuerdo, de 8 a 20 años de prisión. Son 28, la mitad, 14. Imagínense, 14 años por privar de la libertad a una persona y haberle causado lesiones que tarden en sanar más de 15 días y que amerite hospitalización. Entonces, cuidado. 4. Al que sin haber recibido rescate pusiera espontáneamente en libertad al secuestrado antes de 5 días, cuando haya causado lesiones previstas en la fracción 3 del 238, es que ponga en peligro la vida, a las que pusieran en peligro la vida, se le impondrán de 15 a 30 años. Son 45, entre 2, 22 y medio. Imagínate, ya 22 años, no, pues ya, si bien es cierto, es un atenuante, pero pues amerita privación de la libertad. Y fracción quinta. Se impondrá de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5,000 días multa. 40 a 70. Son 110, 7, 8, 9, 10, 11, 110 años. La máxima, 110, entre 2, 55 años de prisión. Imagínate. Cuando por motivo de secuestro le cause la muerte o falleciera el secuestrado bajo cualquier circunstancia, que era diabético o que cualquier situación amerita pues la cárcel, ¿no? Y muchos años. También cuando le cause la muerte a personas relacionadas con el secuestro, igual, indistintamente que no haya sido el secuestrado, pero que sea persona allegada o relacionada también. Entonces, imagínate. 5. La 6. Al que solicite u obliga al secuestrado a retirar dinero de los cajeros automáticos o electrónicos y o de cualquier cuenta bancaria a la que tenga acceso, se le impondrá de 35 a 50 años de prisión y de 700 a 2,000 días multa. O sea, imagínate la situación. Por eso dice agravantes. Ahora, se equipara. ¿Qué significa eso? Que puede ser similar. Si bien no es la privación de la libertad, pero es algo equiparable. Se equipara al secuestro al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle un daño. Eso es una amenaza, o privar la vida o causarle un daño, sea a aquella o a terceros para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza. En tal caso, se impondrán las penas señaladas en este artículo, que son las primeras. Ojo, ¿en qué casos? Bueno, yo entro a un domicilio, hay personas habitando, estaban dentro, y las retengo en su propia casa, o como vemos en las películas, en el banco, con amenazar, privarlas de la vida o causarles un daño para que se realice alguna situación, ¿vale? Cuando en la comisión de este delito participe
un elemento perteneciente a una corporación policíaca, hablando de un policía, que sí se ha dado, aquí en Cuautitlán se ha dado esa situación. Se agravará la pena, ojo, se agravará la pena en una mitad más de la que corresponde. O sea, si ibas por 50 años más otra mitad, son 25. Son 75 años para este elemento de corporación policíaca, ¿sale? Además, destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión pública. O sea, saliendo, además, tienes que esperarte prácticamente de 10 a 20, pongamos que sean 15 años que te tengas que esperar para volver a ocupar un cargo público. Pero bueno, ya está 50 más otros 15, 65, no. O sea, ya estás muy adulto, ¿no? Para cuando salgas. Eso si sales. Y dice, siendo el secuestro un delito de los que se persiguen de oficio, ¿vale? La autoridad tendrá en todos los casos la obligación de intervenir en la investigación de los hechos y persecución del inculpado. Tan pronto como tenga conocimiento del ilícito y aun cuando el ofendido o sus familiares se opongan a ello o no presenten denuncia formal, a los servidores públicos que teniendo el deber de hacerlo, no procedan en los términos de esta disposición, se les impondrá de 3 meses a 3 años de prisión y de 30 a 100 días multa. Hablando específicamente de otros elementos de corporación, o de otras personas que quisieran levantar una denuncia y no la quieran hacer, o por alguna situación no quieran, bueno, ahí implica una sanción también para estas personas que, bueno, pues no lo quieran mediante esas circunstancias. ¿Sale? Ahora, continuamos. Artículo 260. Ojo, que a quien simule encontrarse secuestrado con amenaza de su vida o daño a su persona con el propósito de obtener rescate o con la intención de que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrá de 4 a 10 años de prisión. ¿Recordarán ustedes el famosísimo secuestro express? Bueno, este artículo 260 hace relación a ese tan famoso secuestro express en el que una persona simulaba estar secuestrada para cobrar un rescate de su familia. La misma pena se aplicará a cualquiera que participe en la comisión de este delito. Bueno, pues se necesita un partícipe, en este caso, para que él sea el que llame e indique que está secuestrado esa persona. Pero bueno. Artículo 261. A quien en relación con las conductas sancionadas por este capítulo y fuera de las causas de exclusión del delito, ojo, vuelvo a releer. A quien en relación con las conductas sancionadas en este capítulo y fuera de las causas de exclusión del delito y de la responsabilidad penal, se le impondrán de 5 a 20 años de prisión y de 60 a 1,500 días multa. Bueno, ya también es grave. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, actúe como intermediario en las negociaciones de rescate sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima, colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores fuera del estricto derecho de la información. 3. Actúe con fines de lucro como asesor o intermediario de quienes representen o gestionen en favor de la víctima. Aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido o bien no colaborar u obstruir la actuación de las autoridades. Intimide a la víctima
a sus familiares, a sus representantes o gestores durante o después del secuestro para que no colaboren con la autoridad competente. 6. Reciba cualquier pago con motivo de su intervención en el secuestro. 7. Actúe como asesor o intermediario de quienes representen o gestionen en favor de la víctima y evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro. O sea, es secuestro y siempre hay algo de por medio. Un pago, el hacer mal a alguien, que deje de hacer algo. Esto es el secuestro. Vamos a clasificarlo jurídicamente. Primero, es una conducta obviamente de acción, porque dice, al que por cualquier medio prive a otro de la libertad. Netamente es una conducta de acción. Voy a modificar. Una conducta de acción. El resultado netamente es material porque está involucrada una persona. ¿Sale? Bueno. Bien. Estoy en clase. Vale. No se te olvide. Entonces, es netamente un resultado material porque involucra una persona. ¿Sale? El grado de participación, aquí podríamos observar que existe autoría intelectual, autoría material, puede haber complicidad y puede haber partícipes. Y en el caso en el caso, ojo, en el caso que se dé que una persona se autosimule secuestrado, puede ser coautor, ¿vale? La duración. Bueno, esta duración, por ser secuestro, como no sabemos, debe de ser continuo. Continuo, porque no sabemos qué tiempo. Obviamente, este elemento es doloso, porque se busca la acción a sabiendas de que es un delito. En este caso va a haber agravantes y el mismo código decía que iba a haber atenuantes. La estructura es de tipo básico, el número de actos va a ser unisubsistente, aunque recuerden, y comentaba que podían haber lesiones y podían haber otras situaciones, y aunque estipulaba la situación. Suponía de otro delito, que en el caso pudiera ser el de lesiones. El número de actos, con que lo secuestres una vez y lo tengas secuestrado, va a ser unisubsistente. El requisito procesal, aquí especificaba que debiese ser de oficio. ¿Sale? De oficio. ¿Sale? La materia es común, el objeto material pues, es la persona. En el caso de el bien jurídico tutelado, recuerden que estamos en el de la libertad, el de libertad, seguridad y tranquilidad de las personas. Entonces, no olvidemos. El sujeto activo no menciona una calidad. Simplemente el delito dice
que debe ser una persona. No dice específicamente a quién. El sujeto pasivo, bueno, también existe la sin calidad, pero hablaba de la simulación, el auto, ¿no? El autosecuestro. Simulación de autosecuestro. Antes, o en la Ciudad de México, se le llamó en algún momento el secuestro express. El sujeto pasivo menciona una persona, no dice qué características, qué calidad. ¿Sale? La conducta, pues obviamente es la privación de la libertad. En la conducta, otra vez, privación de la libertad. Y el resultado es la obtención de un lucro. ¿Vale? La sanción, les regreso hay diversas sanciones. Vamos a poner la del 259, la que habla específicamente del secuestro, y dice de 30 a 70 años de prisión. De 30 a 70 años. Y de 700 a 5,000. De 700 a 5,000. A 5,000 días de salario. En este caso, estipulábamos que obviamente, pues no alcanza fianza, es algo muy gravoso, es un delito sumamente gravoso, por consiguiente, pues no alcanza fianza porque simplemente es de 50 años. Imagínense, 50 años el término medio. O sea, imagínense. $259. Medida de seguridad, obviamente la prisión preventiva, no hay alguna causa de justificación del por qué yo lo secuestré, no aplica. Y la clasificación jurídica, en este caso, va a ser, va a ser el secuestro de consumación continua, acuérdense, es continua, de autoría, aquí dependiendo si es intelectual, material, coautor, cómplice, partícipe, dependiendo de resultado material, de resultado doloso. Así es como se debe de clasificar este tipo de delito, ¿sale? La tipicidad o la tipificación que debemos de encontrar, en este caso, va a ser de esta forma. Esto en cuanto al secuestro, ¿sale? Para que no secuestren a sus novios o a sus novias, ¿sale?